mata y come. La visión de Pedro. Mata y come. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía un objeto semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo tengas por común. Esto se hizo 3 veces, y el objeto volvió a ser recogido en el cielo. El Señor consideró la necesidad humana para poder revelarle algo a Pedro. Tener hambre es una situación donde se expone la necesidad humana, comer y de beber. Es en esas circunstancias de necesidad, como las que experimentó Pedro, que el Señor nos quiere revelar algo nuevo y profundo y que muchas veces no logramos entender. En este caso en particular, Dios quería revelarle a Pedro algo nuevo, algo que estaba totalmente opuesto a su manera judía y religiosa de vivir. Primero, le muestra un cielo abierto. En cuanto a este punto, debemos considerar que tener un cielo abierto es estar en la esfera adecuada para ver la gloria de Dios sentado en el trono, es decir, ver al Señor soberano sobre todas las cosas. Indica entonces que el mover de la expansión del reino del Señor en la tierra está bajo su administración en el trono celestial. Luego se muestra un gran lienzo, que simboliza el Evangelio y su propagación a los 4 confines de la tierra habitada, para reunir toda clase de personas inmundas, es decir, pecaminosas, tipificada en esta visión por los animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. La orden o mandamiento del Señor era esta: Pedro, levántate, mata y come. La orden no solo era comer, sino matar. Matar en este pasaje equivale a darle muerte a algo que está vivo o mantenemos con vida. Pedro había recibido al Señor como su vida, pero aún mantenía su vieja manera judía de vivir, algunas prácticas, tal vez buenas pero que pertenecían a la antigua dispensación, sin entender Pedro lo nuevo que el Señor estaba deseando mostrarle. Pedro estaba acostumbrado como buen judío a comer solo pescado, recibiendo dentro de su entorno solamente a otros judíos. Pero comer cuadrúpedos, reptiles y aves. No, eso no. Señor, ¿qué me estás ordenando? Yo soy judío, no puedo comer cosa inmunda. Pedro tenía conocimiento de las Escrituras donde se detalla lo escrito en el libro de Levítico. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. Son 3 cosas. La circuncisión, guardar el sábado y abstenerse de ciertos alimentos son las 3 principales ordenanzas de la ley de Moisés que hacen a los judíos distintos y separados de los gentiles, a quienes aquellos consideran inmundos. Todas estas ordenanzas bíblicas de la dispensación del Antiguo Testamento vinieron a ser un obstáculo para la propagación del Evangelio entre los gentiles conforme a la dispensación neotestamentaria de Dios. No pensemos que somos los únicos. Pedro pensaba que solo los judíos eran los escogidos. No pensemos que nosotros somos y otros no. Lo mismo pensaba el apóstol Juan en sus inicios, cuando prohibió a un grupo de hermanos que echaba fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, a lo que el Señor le dijo: no se lo prohibáis. Aún hoy, ocurre lo mismo con muchos que, al igual que Pedro, están cerrados a obedecer al Señor. Estamos acostumbrados a reunirnos de una manera, a hablar de una manera, a pensar de una manera. El sistema en que vivimos ha robotizado al ser humano por siglos para que todos hagan lo mismo, sin permitir que el hombre de Dios reciba una nueva revelación en pro del propósito eterno de Dios.
Consideremos ahora las primeras palabras de Pedro a Cornelio y a las personas reunidas en su casa. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Otra versión dice, y les dijo, vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Después que le explicaron el motivo por el cual lo habían llamado, gracias a la intervención de un ángel del Señor, Pedro comenzó su discurso diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La visita que hizo el apóstol Pedro a los extranjeros gentiles no agradó a los hermanos en Jerusalén, pues estaban incómodos, debido a que la mayoría tampoco había recibido esta luz en cuanto a los gentiles. Cuando llegó a la ciudad con 6 creyentes que lo habían acompañado a Cesarea, a casa de Cornelio, y lo recriminaron diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro les relató todo lo sucedido. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mata y come no significa matar a los de la casa de Cornelio físicamente, claro que no. Muy por el contrario, significa simplemente recibir a los que Dios recibe. Y eso se traduce en recibir a los que de manera práctica Dios les dará la salvación, la gracia, la revelación necesaria para que el cuerpo de Cristo sea edificado, con todos los materiales que Dios llamó. Mata y come también puede interpretarse como darle fin a nuestra antigua manera de vivir, nuestra obsoleta práctica de vida de la iglesia, estéril y sin fruto, nuestra equivocada manera de pensar que solo a nosotros nos habla Dios y de todas las cosas viejas de las cuales necesitamos ser renovados. Estamos tan acostumbrados a creer que la manera de cómo nos reunimos, cómo oramos, cómo leemos la palabra, es la mejor, que cuando el Señor nos dice mata y come, muchas veces el Señor encuentra oposición en nosotros, porque creemos que la manera que lo hacemos es la mejor o es la única manera. En el tiempo que Pedro recibió la visión, estaba comenzando una nueva era y se estaba dando fin a la antigua dispensación. Lo mismo ocurre ahora. La era está llegando a su fin, por lo tanto, el peligro era que Pedro no viera lo que tenía que ver. Esto hubiera sido una gran pérdida para los intereses del Señor. En tal sentido, necesitamos ver y hacer una reevaluación intrínseca de nuestra manera de vivir la vida de la iglesia, nuestra manera de servir, de nuestras prácticas. Es cierto, tenemos muy buenas verdades y también tenemos una vida de iglesia con la que hemos estado cómodos durante muchos años. Sin embargo, lo que necesitamos reevaluar es si este tipo de vida de iglesia puede o no satisfacer la necesidad del Señor, si puede marcar el comienzo del regreso del Señor. Le dejo esta reflexión. ¿En la iglesia donde estamos, ha crecido el número de santos? ¿Son los santos vivientes? Pedro no consideraba a los de la casa de Cornelio, pero nosotros necesitamos y debemos saber que Dios desea usar a todos aquellos que la gente considera inútiles. Lo que la Biblia nos dio no son las biografías de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Pedro tenía que obedecer a la luz y revelación que Dios le estaba mostrando. ¿Y usted está viendo? Entonces usted debe matar y comer.